Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir a la charla. Gracias a la gente de Contracultura, un año más, por ofrecernos la oportunidad de celebrar otro nuevo corto genial ya, 14 ediciones, parece mentira cómo pasa el tiempo. Y gracias también al Ayuntamiento por su apoyo, está hoy aquí María, la concejala. Y bueno, la idea era que aparte del certamen propiamente dicho, del Festival de Cortos, que sabéis que tenéis a partir del jueves a las 7:30, el jueves y el viernes los cortos y demás, y el sábado en la gala también creo que es a las 7, ¿no? Vaya para la entrega de premios, Sergio está en el jurado y demás, y la idea era, pues bueno, programar también actividades que hablen un poco sobre esta pasión que tenemos y compartimos mucho, que es todo lo que ya no se puede decir solo cine, ¿no? Que es todo el audiovisual, ahora el cine, las series, los cortometrajes, todos los formatos. Los TikTok. Todo. TikTok, el Instagram y estas cosas, las historias de Instagram. Y entonces se me ocurrió, cuando hablábamos con la organización y tal, se me ocurrió que bueno, yo conozco a Sergio y tal, y me parecía interesante que Sergio, que es un autor con mayúsculas, en el sentido de que es un tío que escribe, es como un guionista, pero al estilo americano. Allí sabéis que son writers, que son escritores, y da igual lo que escriba, pues Sergio es así, escribe novelas, es guionista de hace muchísimo tiempo, no solo de ficción, sino que empezó también en televisión, en programa, es uno de los artífices de, cuando acordáis, de la época dorada del intermedio y demás. Y bueno, Sergio es de Málaga, hemos venido a hablar de adaptaciones y le decía hoy que el gran debate, la gran conclusión que queremos llegar es si, él siendo malagueño y estando aquí en Córdoba, si la porra antequerana es una adaptación del salmorejo o el salmorejo una adaptación de la porra antequerana. Al final del debate os diré cuál es mi idea, a ver si Sergio nos da la razón. Y no sé si lee un poco, porque lo habréis visto en la nota de prensa, pero no sé si lee un poco, para poneros en contexto de quién y qué hace Sergio, pero a ver si lo tengo por aquí. Sergio es guionista y novelista. Su primera novela, que tiene un nombre que me encanta, que es El hombre que odiaba a Paulo Coelho, ha dado lugar a Nasdrovia, que es una serie que, si no la habéis visto en Movistar, os aconsejo, porque para mí es la mejor serie que se ha hecho en España. Yo diría que en la historia, y no lo digo, sí, en serio. Y es co-creador, productor ejecutivo y guionista. Y yo os digo que es el autor de la novela en la que se basa. En 2019 publicó su segunda novela, Cuando nadie nos ve, que es un thriller ambientado en Semana Santa y que transcurre en la base militar de Morón de la Frontera, y tiene una continuación, no sé si es continuación, pero bueno, que se llama Terral, ¿vale? Que acaba de llegar creo que es de este año, ¿no, Sergio? Sí. Y ha sido guionista también de las series Capítulo Cero, Malaca, que os sonará, y, como he dicho, coordinador de guión del Intermedio, con el que estuvo muchos premios, entre ellos el Premio Onda. A mí lo que me gustaría, ya hablábamos Sergio y yo un rato de cómo íbamos a enfocarlo, y lo que queremos es conseguir también desterrar el tópico ese de la peli o la serie o tal, está bien, pero me gustó más la novela. Eso tenemos que conseguir de alguna manera desterrarlo y que nos quede a todos claro que no tiene absolutamente nada que ver, y que probablemente las películas, las series y las adaptaciones que vemos de un libro son mejores normalmente mientras más se alejen del original. Y a partir de ahí, pues, bueno, tirad de ese hilo un poco para que compartamos, porque estaría bien que no fuerais interrumpiendo, o si queréis después que cada uno pues hable en fin, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, o cuáles son esas novelas, esas adaptaciones con las que habéis disfrutado más, si se parecen más o menos al original, o incluso cuáles son esas adaptaciones que a todos nos gustaría ver un día, que todos tenemos ese libro de cabecera que nos encanta, que amamos, y que nos encantaría que nuestro director, nuestra directora favorita hiciera una adaptación. O al contrario, que no te gustaría que, ¿no?, que lo tocaran. O al revés. Sí, ahora hablaremos yo no sé a quién se le ocurrió que es buena idea hacer una adaptación de 100 años de soledad, que me parece meterse en un jardín impresionante. Compleja es, pero interesante también puede ser. O sea, no sé. A mí me parece... Yo me hubiera metido, ¿sabes? Sí, creo. Es que Sergio es un valiente. No, bueno, pero
Y por empezar tirando de un hilo, no solo adaptaciones de obras literarias, sino incluso, porque hablando de la trayectoria de Sergio y cómo empieza él como guionista en el intermedio, que el intermedio, si os fijáis, no era más que una adaptación de algo, no un género literario, pero sí del periodismo, porque el intermedio era adaptar el telediario de todos los días a un formato televisivo de comedia, es decir, hacer chistes con lo que te habían contado a las 3 de la tarde en el telediario y a partir de ahí haces comedia, ¿no? Que me parece que es como un triple salto mortal que ellos han salvado siempre de una manera magistral. Yo me voy a callar un poco y que Sergio empiece tirando de ese hilo y... Vale, no, lo primero de todo, o sea, muchas gracias a Corto Genial por invitarme, a todos vosotros por haber venido. O sea, a ver, quiero quitaros un rato de ver luces de Navidad, que entiendo que ahora mismo es un escaparate mejor que verme a mí o a Suda, pero sí, yo creo que, hablando con Suda de todo el tema de las adaptaciones, yo decía que creo que para empezar me interesaba lo del intermedio porque efectivamente... o sea, transformar la actualidad en comedia ya me parece una traducción complicadísima. Sobre todo nosotros que todos veníamos de... El intermedio en origen era un programa puramente de comedia. Era media hora y básicamente había como 5 o 10 minutos que se dedicaba a actualidad y el resto era todo sketches y demás. Y de repente, pues en 2008 tal, empieza... toda la movida de Sol y demás, y la gente quiere como que le procesen la actualidad, ¿no? Y quiere estar informada todo el rato. Y todos aquellos que estábamos haciendo allí, básicamente, chistes de monos, nos tenemos que reconvertir en analistas. Y a mí de repente me llegaban como, pues yo qué sé, no exagero nada, pero si recordáis si habéis visto Zodiac o Seven, pues como una mesa de un detective, yo tenía absolutamente todo lleno de artículos de opinión, de editoriales, escuchar 12 audios de la COPE, 12 de la SER. O sea, claro, de repente eso era un ejercicio muy complicado. Y yo creo que es la primera vez que entendí que es un proceso de adaptación. O sea, cómo se llega de ahí a una pieza de humor. Y al final tiene que ver con captar un poco, ¿no?, el espíritu de lo que hay ahí. Muchas veces creo que más allá de lo que hacíamos, ¿no?, que podía ser información chiste, creo que lo interesante era transformarlo en otra cosa. Yo recuerdo cuando después de estar un año entero haciendo todos los días, de lunes a jueves, un tema con Bárcenas, que eran 10 minutos, llega un momento en que tú no sabes qué hacer. Y creo que para mi gusto, lo más guay que se me ocurrió fue pues todo el tema de Semana Santa, pues llevarlo a una procesión, que no tenías que explicar nada, ¿no? Pero tú ya simplemente veías a una procesión que pasaba por el tribunal o una procesión que pasaba por la estación de esquí donde se iba a Suiza y blanqueaba, bueno, no sé. Todo eso me parecía que era un proceso ya de adaptación, porque tú ya tenías la información, sabes de qué va y pegas ese salto, ¿no? Y lo transformas en una pieza humorística. Luego, por ejemplo, podían ocurrir casos, como a mí uno que me fascina también. Una vez nos llegó, o sea, teníamos una noticia que tenía que ver con que una banda de narcotraficantes pasaba cocaína en plátanos ecuatorianos, pero no sé en qué momento nosotros hicimos un chiste con el plátano canario y nos llegó un burofax de la Asociación del Plátano Canario diciendo que habíamos mancillado el buen nombre del plátano canario y que de alguna forma nos teníamos que retractar. Eso a priori, claro, tú lo ves, ¿no? Y dices, hostia, pues si tengo que leer o sea, Wyoming viendo de repente 5 minutos pidiendo perdón, claramente no estamos en formato. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hicimos eso mismo, pero vistiendo a un actor de plátano de Canarias. Era completamente ridículo, pero de repente ellos lo encajaron como diciendo, chapó, o sea, nos ha encantado y tal. Y era un señor disfrazado de plátano de Canarias con voz afectada, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer proceso de adaptación que yo he vivido, en transformar cosas muy, muy áridas, en intentar darle un sentido humorístico. Y creo que se aprende bastante, porque, como ya sabéis, la actualidad diaria es bastante dura. A veces no te apetece, seas del signo que seas, creo que a veces ni te apetece, ¿no? Ni verlo, ni digerirlo, ni nada, solo llorar y ya está, pero sí. Me parece yo conozco gente que en la época más dura de la crisis no podía ver el telediario porque se le hacía bola y se informaban con el intermedio, tío, me acuerdo, porque, claro, el humor también es un mecanismo de poder asimilar un poco las cosas. Y es verdad que el curro que hacíais ahí
Claro, pero eso se transformó justo también en un problema, porque, como insisto, como nosotros veníamos más de la comedia, de repente, claro, estábamos tratando temas en los que no podías dar datos inexactos o porque se convertía en demandas. Entonces, claro, sobre la marcha, tanto el equipo de redacción como nosotros nos tuvimos que ir formando para ser cada vez más exactos. Y eso te lleva a lo que decía antes, a empezar a escribir prácticamente a las 4 de la tarde, porque, porque toda la mañana la estás intentando leer y sintetizar todo lo que tienes, que es un material abrumador. Imaginaos, menos mal, afortunadamente no me pilló mucho la época del rojo vivo, pero o sea, si tengo que ver al rojo vivo todos los días me muero, ¿sabes? Es como muy complicado, pero sí, sí. Luego Al Rojo Vivo se convirtió en un programa de humor ya por sus propios medios. Hombre, en el momento que pusieron la sintonía de Juego de Tronos, yo creo que ya entendimos todos que era otro código. Sí. Pero eso era cuando se iba Ferrer a almorzar con los de Podemos al principio, tío. Eso fue que de ahí lo contaminaron de alguna manera. No sé, yo creo que ya venía contaminado de casa, pero bueno, eso. Claro, yo creo que una cosa interesante que nos cuente, porque es verdad que estamos hablando de adaptaciones, ¿no? Normalmente, un libro, por ejemplo, es una obra que suele ser de un solo autor, de una autora, de una persona que tiene una idea, la plasma, la desarrolla, pero cuando se adapta, normalmente un trabajo de guión, en contra de lo que se pueda pensar, de que los guionistas son gente también como escritores que están en su casa en pijama escribiendo, no es en absoluto. Que también. Que en parte también, pero normalmente no es un trabajo tan solitario o de autor, sino que es un trabajo en común, un trabajo de equipo. Hay una sala de guionistas y, bueno, Sergio ha pasado un poco por todas las experiencias de adaptar una novela suya, pero claro, tener que hacerlo con otros compañeros, con más gente, o adaptar novelas de otros, o incluso que hay gente adaptando tus novelas. Hay un proyecto ahora sobre Cuando nadie nos ve y tal, sí, en el que tú no estás implicado y demás, por cuestiones, imagino, que tienen más que ver con la industria que otra cosa, y estás viendo cómo tu trabajo está en manos de terceros y no tienes control, evidentemente, sobre qué va a pasar. Ni quiero. No quieres. Bueno, es una ventaja, entonces. Sí, porque creo que, primero, como guionista, creo que a mí no me gusta que si trabajo en una adaptación tener al autor todo el rato por detrás. O estás o no estás. Pero para dar notas me parece equivocado. Entonces, yo hice lo mismo, ¿sabes? Lo que hago, lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Y yo también me he quitado o sea, más por eso, para no interferir, porque al final, como hablamos, cada uno cuando lee un libro se imagina los personajes o las tramas o la tensión, aunque más o menos esté dirigida, pues se la imagina de una forma. Entonces, a mí me parece que no es conveniente. Yo, además, en el proceso de Nasdrovia, que es bastante gracioso, porque empezó siendo una serie que casi vendo a Canal Plus, pero en aquel momento, entonces, Canal Plus quebró. Entonces ya aquello no pudo ver la luz y me daba mucha pena. Era un momento en el que las cadenas no apostaban, ¿no?, en exceso por proyectos un poco más arriesgados, y yo sabía que me lo iba a comer con patatas. Si era en Canal Plus, era nada. Como era nada, decidí transformarlo en novela. O sea, la serie original se llamaba Nasdrovia. Hice la novela, lo llevé a varias editoriales y de repente le gustó mucho a una, ¿no?, que es la Esfera de los Libros, y la quiso publicar. Pero lo único que no le gustó es el título, le horrorizaba Nasdrovia. Entonces me propusieron El hombre que odiaba a Paulo Coelho. ¿Propusieron ellos? Sí, me propusieron ellos. Pasó un año, se publica la novela, la persona que estaba en Canal Plus de repente está en el equipo de Movistar, quieren que la vuelva, se llama, no sé si tenéis conocimiento, el concepto pitchear. Pitchear es como presentar una serie, venderla en unos 5 o 10 minutos. Bueno, pues me propusieron, aprovechando el lanzamiento de la novela, que la volviera a presentar. Les gustó mucho el concepto, pero no les gustó nada el título. Y querían que se llamase Nasdrovia. Entonces, es un viaje en el que ya te vas desprendiendo de tu dignidad, de todo, cualquier capricho. Entonces ya cuando empiezas a escribir, ya sabes que todo va a ser dolor.
Porque además, en este caso, claro, yo la novela la escribo solo, pero cuando se incorporan, además, en este caso quedan dos guionistas que son brillantes, como son Miguel Esteban, Luismi Pérez, si se incorporan, hostias, pues tienes que escuchar ideas, ¿no? Diferentes y sobre todo cuando tú estás en un proceso, tú solo, en pijama, en casa. Porque tú no eliges a los co-guionistas. Sí, sí. Si eran colegas tuyos, sí, ¿no? Sí, en este caso sí, eran elegidos, pero claro, insisto, tú cuando escribes solo tomas las decisiones para bien o para mal tú solo y a veces estás más o menos brillante, pero cuando tienes a más gente pensando en lo mismo, pues obviamente tienes que valorar que a lo mejor las decisiones que tú tomaste no son las idóneas. Esto independientemente de que el lenguaje audiovisual no se corresponde con el lenguaje literario y lo mismo, hay que traducirlo y hay que llevarlo a otro lado, ¿no? Por ejemplo, en novela pues estamos acostumbrados a ciertos monólogos interiores que eso no lo sostiene, ¿no? No se sostiene habitualmente en una peli, en una serie, cuando están los trucos estos, para mi gusto, un poquito manidos, ¿no? De la voz en off o este tipo de cuestiones que a mí yo creo que me aburren un poco, pero se toman otro tipo de soluciones, ¿no? Y bueno, pues entre eso y que tienes a más gente pensando contigo, pues claro, te tienes que desprender, es un proceso complicado, porque tú a lo mejor le tienes cariño a determinadas ideas, pero es verdad que cuando las contrastas con otras dos personas que también están pensando lo mismo que tú, pues va por otro lado. Pero yo creo que para mí fue un proceso doloroso, pero también de aprendizaje, ¿no? Porque al final te das cuenta de que llegas a otros sitios mejores normalmente. Vamos, de hecho, otro de los cambios, además del título, fue en Movistar, nos propusieron cambiar. En el caso de la novela, el protagonista era masculino y en el caso de la serie era femenino, es Leonor Walding. Y se cambió absolutamente todo, ¿no? Era más, teníamos esta cosa que el juego que hicimos nosotros para trasladar este concepto de la novela que inquirían en cada página al lector era romper la cuarta pared. Pero claro, tuvimos la mala suerte de que cuando estrenamos nosotros ya se había estrenado Fleabag. Entonces parecíamos nosotros que íbamos un poco por detrás. Pero claro, en aquel momento cuando tú estás escribiendo no está ahí. Pero claro, llega estos son procesos, para que lo sepáis más o menos, de 2-3 años. Desde que te pillan la serie, haces el piloto, ¿no? Que es el primer capítulo de ejemplo y tal, te lo aprueban los 5 siguientes, aprueban el presupuesto, la producción, al final son como 3 años. Pues claro, de repente cuando vas a rodar, pues te encuentras ese concepto, que tampoco es que fuese nuevo, ¿no? Porque ya lo habíamos visto, ¿no? Con mogollón de directores, con Woody Allen, con Scorsese, con tal. Lo que pasa es que estaba muy reciente y bueno, pues ya no tienes marcha atrás, eso es algo que no podíamos cambiar. En la segunda temporada sí que lo disminuimos y llevamos más a lo mejor el tema fantasía, pero sí, eso. Yo creo que son dos claves, ¿no? Una traducir al lenguaje audiovisual y otra, en el caso de que, en este caso concreto, que yo sí estaba, escuchar otras ideas, valorarlas y no estar en la cuestión de negarlo porque crees que se traiciona la novela. Yo creo que cuando haces una adaptación tienes que tener claro que el libro ya está hecho y esto es otro, no me gusta llamarlo producto, pero esto es otro concepto, que es una serie o es una peli, y hay que distinguirlas por completo. Pero claro, es un proceso, en mi caso, complejo. Si no estás, yo creo que es mucho más fácil, porque bueno, ya te llega, ¿no? Los guiones y tal, y bueno, pues lo compras o no, pero ya está hecho. Hombre, Natrovia funciona muy bien porque, para quien no lo sepa, lo de romper la cuarta pared es cuando el personaje en un momento dado mira la cámara y se dirige a ti directamente. Lo jugabais muy bien porque no solo era que en un momento dado Leonor Watling mirara la cámara y te hiciera apostillara o hiciera un comentario sobre lo que estaba pasando, sino que incluso lo llevabais a otro set, ¿no? Si ella fantaseaba que estaba en la cama con no sé qué, la veía en la cama con no sé quién en ese momento, que hay un sketch con Manuel Javoy que es muy divertido. La risa. Y ese mail no te creas que fue tan... O sea, no sé si lo habéis visto, pero básicamente era... Leonor Walding fantaseaba cómo se escapaba de la mafia rusa, proyectaba un mogollón de cosas, que terminaría con Javoy en una coctelería, y después de eso, pues él le comería el coño leyendo poemas de E.E. Cummings. Y ese mail se lo tuve que escribir yo. Hola Manuel, ¿qué tal?
Esta es la separata en la que... Pero yo, no ¿Qué te parecería tener sexo oral con Leonard Watling? Claro, no se le ve muy incómodo en la cama con Leonard Watling. Lo que se ve en la serie, evidentemente, es leyéndole poesía, no se ve lo otro, eso lo dice ella. Sí. Pero ahí en la serie funciona muy bien. Pero, como dice Sergio, lo que pasa cuando tú lees un libro, y por eso de ahí creo yo que viene la expresión, me gustó más el libro, y es que tú estás solo en tu casa con la luz de la mesita de noche, leyendo el monólogo interior de ese personaje con el que ya te identifica y lo interiorizas tanto, tío, que ese personaje de alguna manera ya es tuyo, ¿no? Te pertenece. Te habla a ti, sí, exacto. Exactamente. Claro, que eso llegue rebotado en el eco, en una película que ves 3 años, 10 años después, o el tiempo que haga, que lo mismo, imaginaos, ¿no? Está diciendo Sergio que el protagonista era él, en la serie la protagonista es ella, pues quien flipara mucho con el libro, le gustara y tal, y se hiciera esa idea, tal, luego lo ve y lo primero que se encuentra es que el protagonista ya no es el protagonista, sino que es ella y tal, pues sí que se puede entender que te choque un poco al principio. Sí, pero había decisiones. Yo creo que la otra gran decisión fue, por ejemplo, la novela, bueno, para que no sepáis, es un poco, son una pareja de divorciados que dejan la abogacía y montan un restaurante ruso, con la mala suerte de que se convierte en el favorito de la mafia rusa en Madrid. El concepto en la novela estaba llevado quizás un poco más a una mafia rusa que daba más miedo, que es que donde se explicaba cómo eran los procesos de blanqueo de dinero y tal, pero una decisión que tomamos cuando empezamos a adaptarla fue que nosotros ya no íbamos a llegar en la mafia rusa como había llegado, ¿cómo se llama la peli esta de Viggo Mortensen? Memorias del Este o... Promesas del Este. Lo íbamos a hacer bastante peor porque no conocemos la mafia rusa en profundidad. Pero de repente empezamos a algo que nos hacía gracia, era como imaginar la mafia rusa un poco como nosotros. O sea, con problemas parecidos, ¿no? Pues por ejemplo de que no pudiesen comer gluten, que le jodía mucho de estar con la pareja y que hubiese el último capítulo de Juego de Tronos antes que él. O sea, cosas de ese tipo. Lo llevamos más por ahí y yo creo que fue un gran acierto, ¿sabes? ¿Hay más comedia en la serie que en el libro? No, creo que de comedia están más o menos a la par. Lo que sí hay es como menos rigor a la hora de tratar a la mafia rusa. Pero porque creíamos que es muy difícil que pareciera de verdad y que ya estaba hecho y muy bien por otra gente y que nosotros teníamos que ocupar otro espacio menos hecho. O sea, por ejemplo, en la segunda temporada es la mafia rusa, pero con la pandemia, ¿no? Y es afrontar, pues lo mismo, tomándose la fiebre, la distancia grupal, ¿no? Cuando se están, pues imagínate, ¿no? Si estás golpeando a alguien, pero estás a la vez diciendo, cuidado, distancia, ¿no? Claro, pues... Que no me salpique la sangre, claro, puede tener COVID. Claro, ese tipo de cuestiones nos parecía que ahí podíamos ser más novedosos que en el hecho eso, ¿no? De tratar a la mafia rusa como pues, por ejemplo, en la Costa del Sol, que es algo que yo tengo más cercano, ¿no? Pero creo que fue un gran acierto y es muy divertido. Lo que no sabíamos, claro, esto es una cosa interesante, claro, todos los diálogos que hacíamos los hacíamos en español. Luego venía una traductora ruso y lo convertía en ruso, lo escuchábamos a los actores hablando en ruso e instantáneamente lo que era comedia se transformaba en guerra y paz, porque eran como, o sea, lo que eran un minuto en diálogos entre nosotros, cuando llegaba el ruso se convertía en eso, en 5 minutos de horror, de un idioma que quizás no está hecho para el tempo de comedia nuestro, y era muy difícil. Y el director, imagínate, también, llegaba a los ensayos y pues por ejemplo, que teníamos un grupo, era una reunión de la mafia rusa, y ensayamos eso en un perfecto ruso, porque era lo que se conseguía, bueno, que parezca ruso, que tal, no sé qué. Pues 7 minutos de esa secuencia. Pero claro, ninguno sabemos ruso. Entonces tú no sabes si lo están diciendo bien o mal o qué. Entonces, claro, terminaba el ensayo y Mark Vigil, que era el director, empezaba a decir, bien o mal. O yo qué coño sé, porque es imposible saber lo que... Porque además era imposible todo, porque era... El ruso había uno, pero que hablaba mejor francés que ruso. Otro era inglés y solo hablaba inglés. Otro era francés y solo hablaba... O sea,
fue complicadísimo. De hecho, el País nos hizo un reportaje que era como la Torre de Babel, porque era eso, porque era dar indicaciones a cada uno en un idioma diferente. Y eso son cosas, por ejemplo, pues claro, que en la novela no está preparado y que también allí intentamos aprovechar, en la forma de hablar, en tal, son cosas que luego fuimos incorporando. Entonces, bueno, creo que hay que estar muy abierto a todo en ese proceso de adaptación. No, pero funcionó porque hicisteis la segunda temporada, que va más allá del libro. Sí. Bueno, viene con una premisa que estaba en el libro, que era en el momento que, claro, la trama un poco va en que a ellos le da miedo, ¿no?, de denunciar a la mafia rusa a la policía. Pero llega un momento en que no pueden más, que la mafia rusa convierte el restaurante, ¿no?, en su lugar de operaciones, llevan allí muertos, tratan allí, pues yo qué sé, negocios de blanqueo, de capitales, bla, 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 bla. Ya no pueden más y lo denuncian a la policía. Y la cosa era que en el libro seguía y de repente la policía les dice que vale, pero que a cambio tienen que ser como infiltrados. Pues esa era un poco la premisa de la segunda parte. Y eso es lo que está que está un poquito así. Pero luego básicamente es completamente nuevo. Claro. Yo entiendo que lo importante, o al menos lo que como autor quieres conservar, son esas ideas, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el tema del libro, no? El tema es el hartazgo que tienen gente que tiene la crisis de los 40 años porque tienen éxito y qué necesidad tienen dos abogados de éxito forrados en montar un restaurante, y eso estaba en el libro, eso está en la serie. Exacto. Todos nosotros cuando lo pensamos era lo que nos interesa era un poco lo del mito de Sísifo, ¿no? De que consigas lo que consigas en la vida siempre vas a estar insatisfecho. Y nosotros queríamos sobre esa idea llevarlo un poco, ¿no?, a Fargo, ¿no?, a conceptos más fargianos y a los Cohen y tal, sobre alguien que no está pleno en la vida en un momento dado, teniéndolo todo, como de repente convierte su vida en una basura, que es lo que les pasa a ellos, ¿no? Entonces, creo que eso sí se respeta escrupulosamente. El resto, pues no. Pero bueno, creo que a favor. Sí, o meterse en un berenjenal a partir de una idea que debería ser algo tan simple como abro un restaurante, no pasa nada. Todo el mundo, o sea, y cómo se complica y personas muy normales están metidas en una trama criminal de repente que no se explican cómo. Entonces yo entiendo que como autor, ya hablando un poco en general de las adaptaciones, creo que si los autores tienen que ser capaces de entender eso, que basta con que estén esas tres ideas, como espectadores debería pasar lo mismo. Pasa que yo creo que eso es una cuestión, y lo hablaba también con Sergio antes, de madurez un poco a la hora de enfrentarte a las adaptaciones. Porque yo recuerdo, por ejemplo, de muy pequeño, ¿os acordáis los libros del Pequeño Vampiro? Que era yo leía eso con 8 años, y hubo una serie del Pequeño Vampiro que a mí me gustaba porque era igual que el libro. O sea, es que a mí era exactamente igual, una adaptación perfecta del Pequeño Vampiro y tal. Luego me acuerdo, ya pasa el tiempo tal, me acuerdo, El Señor de los Anillos, ¿no? Lo típico, lo lees con 18 años, cuando te enteras van a hacer una adaptación, hostia, es imposible, ¿cómo van a hacer una adaptación del Señor de los Anillos? ¿Cómo van a hacer lo de los árboles? ¿Cómo van a hacer? Entonces, todo el rollo era como, a ver hasta qué punto respetan la idea o la experiencia que yo pasé y tal. Pero luego con el tiempo, lo que vas valorando, Sergio ha hablado, por ejemplo, de Fargo. Yo soy un loco de los Coen, me parecen también los mejores, tío. Han hecho una serie a partir de la idea de Fargo, que la primera temporada tiene el protagonista, quizá hay alguna trama que se parece un poco a la película original, pero luego tienen como 3 temporadas más, creo que ahora han anunciado la quinta, que por cierto el tráiler es una locura, sí, tiene una pinta impresionante, y es un universo que ya ni la temática, ni los personajes, ni el argumento tienen nada que ver con Fargo, y no solo eso, sino que creo que los Coen no tienen nada que ver con la serie, y sin embargo lo estás viendo y dices, hostia, qué bien. Yo veo Fargo, aunque no sea Fargo. Qué bien que hayan adaptado esto, y ya me da igual que respete o deje de respetar. Quiero llegar al mismo sitio por otro camino, porque ¿de qué me sirve si ya he leído el libro? O sea, ¿de qué me sirve? Yo otro día había leído hace poco a Chandler la del sueño eterno. Ves la peli que tú me decías ayer, tío, esta gente lo hacían de puta madre porque hacían una adaptación esclava. Ellos cogían al escritor, claro, estamos hablando de años 40 Hollywood tal, cogían a Chandler y lo ponían a adaptar, que hay una anécdota buenísima que era que alguien del estudio cuando leyó el guión, que es traspasar la novela a formato guión,
que eso pasa en el libro, le preguntaba, oye, pero la trama es tan enrevesada que le preguntaba a Chandler, pero ¿quién es el asesino del chofer? Y le dice Chandler, yo qué coño sé, no tenía ni idea, pero es que en la novela ya pasa, o sea, tú lo estás leyendo y dices, ¿y al chofer quién lo ha matado? Es tan enrevesado, eso en realidad es maravilloso porque la película es estupenda, pero en realidad quizá el cortar esos flecos a la hora de hacer una adaptación va a favor de obra, es decir, que esa película no hubiera tenido ese fleco ahí suelto, hubiera ido a favor de eso. O en El Señor de los Anillos hablaba ayer, tío, Sí. Tom Bombadil. Es que Tom Bombadil era porque a Tolkien le gustaba escribir poesía y la ponían... Pero Tom Bombadil en El Señor de los Anillos no hace nada, no es nada, es un enano que aparece allí. No tenía sentido en una película que cuesta no sé cuántos millones el minuto que metieran a Tom Bombadil. Es una cuestión de madurez tuya como espectador entender, tío, que estás viendo una adaptación y es porque está El Señor de los Anillos ahí, sí, punto. Yo creo que no solo es madurez del espectador, sino también de la creadora al creador. O sea, es decir, creo que normalmente las malas adaptaciones son las que parten del respeto de los guionistas hacia el autor. En mi caso, por ejemplo, en Naldrovia, yo me tengo poco respeto, entonces podía boicotearme, pero me pasa ahora en el caso contrario, de que estoy adaptando un bestseller, de estos que tienen mogollón de ventas, que claro, ahí sí te planteas determinadas cuestiones, te Es da tan más gordo miedo. el proyecto que es secreto y no podemos decirlo. Pero es un libro que habéis leído la mayoría. Pero eso te da más respeto. Creo que las buenas adaptaciones son las que respetas la obra, no al autor o a la autora. O sea, y es lo que me parece que es Fargo, ¿no? Fargo me parece que tiene mucho respeto por ese universo, pero tienen la capacidad... Yo me imagino hacer esa adaptación y hubiese sido mucho menos valiente que ellos, seguramente, porque me encantan, porque tengo mucho respeto, pero eso me parece clave, que es un cordón umbilical que hay que cortar y que cuantas menos reuniones, que es que esto os dirán siempre lo contrario, que hay que tener muchas reuniones con la escritora o con el escritor. Yo soy completamente contrario a eso. Creo que cuanto menos afecto, cariño les tengas, mejor va a ser la adaptación. Porque si no, de repente te sientes esclavo de muchas decisiones, de sentir que le estás traicionando. Encima, si te cae bien, ya es una putada, porque claro, es como... ¿Cómo le voy a hacer esto a esta persona? O tal, no sé. Yo creo que es un ejercicio de madurez también la propia creadora. ¿Sabes? Tienes que hacer ese salto. O sea, si no, es muy difícil, porque, bueno, en el caso de Raymond Chandler, pues oye, pero no funcionó bien. Aquel sistema de estudios, ¿no?, que también terminó, pues, Dorothy Parker, Scott Fitzgerald o todos estos, malvivieron allí, ¿no? Claro. Eran, claro, escribían muy bien, pero eran incapaces de hacer buenos guiones y buenas adaptaciones que también les ofrecieron. Claro, era un sistema industrial también, los tenían allí casi pagándoles por página y demás. Exacto. Si nos ponemos a hacer cineforum un poco, y ya si os parece podéis interrumpirnos y hablar y sin levantar la mano, nos decís ejemplos de adaptaciones que os gustan más o que os gustan menos que el original, pues yo creo que la ventaja es que los originales siempre están ahí y el mejor ejemplo es que hay películas muy buenas, por ejemplo pienso en Hitchcock, que son grandes clásicos, que parten de, en realidad, lo que se podía aprovechar de buenas ideas de libros que yo no he leído quizá por el peso que tienen ya las películas, pero que parece ser que no eran libros precisamente brillantes, pero si alguien veía una novelita con una idea que, tan maravillosa como la que tiene Vértigo detrás, por ejemplo, o Psicosis o tal, pues era como, vamos a adaptar, compramos los derechos, pero esta novela no vale un duro, ya, pero olvídate de la historia. Tiene una idea que es un tipo que pierde a su mujer muere y tal, y el tío se enamora de otra a la que transforma, y esa es la idea que vamos a explotar. Y da igual, olvídate de la novela original, o yo qué sé, tío... Sí, no, pero Hitchcock hacía las dos cosas, porque claro, La posada de Jamaica, o sea, a mí me flipa esa escritora, que no recuerdo el nombre, pero que es una escritora británica que su universo es Cornwall y toda esa zona, y escribe, y es bastante maligna. O sea, y Hitchcock sintonizó mucho con ella, no solo fue una relación en ese caso, sino que trascendió bastante, porque la tía tenía
lo mismo que estamos hablando, ¿no? Compartía cierto espíritu con Hitchcock, aunque no fuesen luego ni siquiera amigos, ¿eh? Pero sí, esa relación fue bastante guay. Luego con otros no, es lo que tú dices, que pillaba más novelas así y Sí, claro, tal. novelas de serie B prácticamente, novelitas Sí. pulp, tal, pero de repente tenían una idea, una premisa, o esto que leía la sinopsis en la parte de atrás, era de puta madre, leía la novela y no era tan buena, pero en la sinopsis sí había un peliculón y claro, ahí ya Total. había guionistas detrás, ¿no? Que lo trabajaban. Sí, en lo que estabas tú hablando además, en esto de la fidelidad, que me imagino que la habéis visto todos, la peli de A la Triste, por ejemplo, claramente no se sostiene, y no se sostiene porque yo creo que le tenía tanto respeto Díaz Llanes a Arturo Pérez Reverte, que en una sola película quiere contar las 6 novelas, y claro, es imposible, y ahí no tuvo, ¿no?, la valentía de hacer ese ejercicio de decir, bueno, tomo el personaje, tomo el contexto y a partir de aquí vuelo libre. Pues a lo mejor puedo utilizar tramas o no, ya veré, pero creo que fue poco valiente. Pero yo creo que eso, no sé si es el caso de A la Triste, ¿eh? Que también te lo decía, que me parece que es un tráiler de 2 horas. O sea, es como Exacto. el tráiler de lo que podía haber sido una serie tal de 2 horas y lo condensan todo y es casi un bombardeo ahí, no termina de pillarle el hilo. Pero eso sí quizás juega en contra de las adaptaciones. Es decir, a favor juega que sobre una idea, que puede ser una buena base de la que partí, si hay más gente, y sobre todo coincide que son gente con cierta solvencia, la pueden exprimir y pueden llevarla más allá de lo que llegaba el original. Y en contra, sí es cierto que el cine, la tele, tienen otro componente que es el industrial. Entonces, hay más gente decidiendo más allá de los creadores. Porque sí. Pero a veces toman buenas... O sea, estaba pensando ahora, por ejemplo, que Misery, probablemente la habéis leído y visto. O sea, William Goldman, que es el guionista, que fue guionista también de La Princesa Prometida. O sea, él, por ejemplo, partía del respeto escrupuloso a la novela, ¿no? Le flipa cómo está escrito, le flipa la trama y tal. Y concretamente le entusiasmaba un fragmento de la novela, que te lo comentaba, que recordaréis, que es el que, ¿no?, cuando pues le corta el pie, ¿no?, para que se quede en la casa con él y no pueda escapar. Y fue lo primero que el director le dijo: esto no funciona. Dice: ¿cómo que no funciona? Pero si esta es la escena por la que he aceptado este trabajo, porque me encanta, es maravillosa. Dice: no, vamos a coger un martillo y le vamos a romper el tobillo porque esto va a funcionar mejor. Eso ya es una idea sobre lo que es una adaptación, ¿no? Y efectivamente funciona mejor. O sea, William Goldman, o sea, estuvo en contra de esa decisión todo el rato, intentó dejar el proyecto y tal. Luego vio la peli, fue el director y le dijo: pues tenías toda puta razón. Y al final tiene que ver con eso, ¿no? Con que a veces, esto yo se lo he intentado decir al autor con el que trabajo ahora, de que a veces para respetar tu novela tenemos que ser bastante irrespetuosos y tirar por otros caminos, aunque no lo creas, pero yo creo que es así. O sea, para mí es clave. O sea, perderle el respeto a los autores. luego también, por hablar un poco más, no solo los libros, ¿qué adaptaciones industrialmente o en el cine han terminado trascendiendo? Pues, por ejemplo, los que leemos cómics desde siempre, ahora veis todo el follón que hay con el tema Marvel, superhéroes y todo esto, que ha arrastrado también a que en Europa se han hecho adaptaciones. No solo, bueno, en España hemos tenido las de Bruguera, que El se Vecino también, ¿no? El Vecino, García, bueno, esos son más modernas, pero bueno, se tardó mucho en hacer una adaptación a Lo Grande de Mortadelo, por ejemplo, sí. que puede parecer, a mí por ejemplo me parece esa una adaptación brutal. Las de Fesser están muy bien. Está muy bien porque el espíritu, todo el enlace y los gags visuales de los tebeos los llevan a la película, le ha funcionado, y con el añadido de hacerlo en imagen real, porque podía haber sido una película de animación. Yo, por ejemplo, a mí, mira, en Super López sí me dio... Sí entiendo que podría haber funcionado, pero porque no me gustó la adaptación. Pero podía haber funcionado mucho más en animación, al estilo Tadeo John y tal, Super López. Pero en Mortadelo me tengo que callar porque es verdad que lo... Estaba muy conseguido. Sí. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo está todavía mejor que... yo es que la reivindico mucho, aunque me gusta mucho, y mi hija la reivindica mucho y capta completamente, es animación, pero capta completamente el estilo de Ibañez. Es más salvaje, es más rica, pero es un peliculón. Sí. Completamente.
Es que es eso, o sea, pero vamos, yo creo que eso, que hay que tener eso, una valentía o un tal para ir. Pero en este caso yo creo que no, por ejemplo, pero funcionaba igual. Sí. Porque yo creo que son adaptaciones más respetuosas, dentro de que la trama o no podía ir similar, el sulfato atómico, ¿no? Por ejemplo, que estaba por ahí o tal. Pero básicamente ves a Mortadelo y Filemón, sí. ¿Sabes? Da igual dónde la trama que les pusiese. En el cómic hay todavía otra dificultad que creo que es todavía más fácil hacerte tú una idea. Pues sabéis que el cómic funciona por el principio de clausura, que se llama, que es que entre viñeta y viñeta tú completas los huecos que hay. Y eso sí que o sea, al final, tú como lector, al final estás siendo tú el que le está poniendo el resto. Es decir, Mortadelo y Filemón o Tintín, para mí tiene un ritmo y una... Porque además cada uno lo lee a su ritmo, ¿vale? Son secuencias, son viñetas. Para mí tiene un ritmo que no, lo mismo no es el ritmo al que lo lee Fabián. Entonces, adaptar eso y que el gran público te lo compre, y luego, más allá del tema de lo visual y tal, a nivel argumental. Te lo decía también, por ejemplo, Tintín. Tintín es... El muñeco Tintín, yo soy un tintinófilo loco. Mi padre de pequeño me compró todo. También cuando dijeron que le iban a adaptar, ya verá, Spielberg y Peter Jackson, o sea que íbamos sobre seguro. Pero cuando me enteré dije, hostia, por favor, no, tío, no hagáis Tintín en la vida, tío, hay una serie de dibujos ya olvidados, tío, no hagáis Tintín. Bueno, pues me parece una adaptación alucinante. Tintín es un muñeco que es como casi, si os fijáis, es una redonda con 2 puntos, para que tú te identifiques. O sea, cada uno tenemos un Tintín en nuestra cabeza porque Tintín es tan icónico y tan minimalista precisamente para eso, ¿no? No es casualidad. Lo hacían así, más allá de la línea clara, pues luego si os fijáis otros personajes tienen otro tipo de rasgos y demás. Sí, sí. Pero luego a nivel argumental, claro que tuvo mucho más sentido lo que hicieron, que fue coger 2 o 3 álbumes, o sea, cogieron lo que funcionaba de otros álbumes, lo engarzan y lo unen todo en una trama que creo que tiene El cangrejo de las pinzas de oro, el secreto del unicornio, sí, es la principal, pero luego se van al desierto, que es El cangrejo de las pinzas de oro, y a mí me parece una adaptación alucinante que luego no funcionó porque no han hecho la franquicia. Pues era tremenda, pero sí que creo que incorporaron una cosa que no está tan presente en Tintín, porque tiene una de las mejores secuencias de acción que yo recuerdo, ¿sabes? En Tintín. Es como maravillosa, y quizás Tintín, acción, no es lo primero que te viene, te viene más como... Y creo que eso, por ejemplo, pues para mí es un acierto, porque creo que son como 10 minutos o así de persecución. Es la persecución, sí, te iba a decir. Que es increíble. Sí. Y eso no... En Tintín siempre en el cómic está como más desdibujado si hay acción o tal, es como un golpe, un tal, o creo que eso fue otro acto de respeto. Yo no considero que eso sea faltarle el respeto, ¿no? No, Tintín, mucho menos. Porque toda la obra está, pero sin embargo hay una decisión ahí que es completamente nueva y no te choca. Y yo creo que son, ¿no?, el tipo de intervenciones que sirven para sumar. Cuando haces crecer el universo, cuando vas en la misma... que es lo que les pasa a ¿cómo se llama? Noel Fowley, ¿no? El de Fargo, ¿no? O algo así. No recuerdo el nombre. Pero hacen lo mismo. O sea, han expandido por completo el universo. ¿Sabes? Y tú no... yo lo veo y no diría que no es de los Coen. O sea, soy incapaz de descifrarlo. Y no creo que los Coen estén muy enfadados por lo que han hecho con su obra, vamos. Es imposible. Y ya no son ni los mismos personajes, ni las mismas épocas, ni absolutamente nada. Pero creo que han pillado la esencia y han expandido. Y han expandido por todos los sitios. Y eso... Y vamos a seguir con el Cineforum, es al final lo que da vidilla. Adaptaciones imposibles, cosas que parecen imposibles de adaptar o difíciles, pero que queremos por favor, que alguien haga esto de una vez, o Sergio como creador nos quede, hostia, me encantaría que alguien me encargara esto. Yo no sé si imposible, pero el otro día lo que hablábamos, ¿no?, de que creo que hay una corriente, porque hasta ahora estamos hablando de casi de novela y cómic, ¿no?, que es como lo más estándar, ¿no? Pero creo que justo ahora el reto va por otro lado, ¿no?, que estamos hablando de adaptaciones ya de videojuegos, que está ahora como bastante a tope, y habréis visto todos The Last of Us, o si no lo habéis visto, es uno de los grandes éxitos. Se están adaptando ficciones sonoras,
¿sabes? Que no era tampoco lo habitual y que también es un desafío importante. Bueno, creo que la industria está tomando algo que no podía tomar antes, ¿no? Que era, pues por ejemplo, ya no necesita un screener, ¿no? Que era esto que tomaba el pulso de las valoraciones y tal. Ya con la novela, como ya más o menos lo tiene testado, ahora ha empezado con lo mismo. Entonces, claro, ¿cuántos millones de videojuegos se venden con The Last of Us? Claro, han dicho, hostia, pues esto habrá que convertirlo en algo. O, claro. aparte que las historias sean muy buenas, pero de repente han encontrado, como las ficciones sonoras, sitios donde pues la ficción sonora es más barata que el videojuego, pero una ficción sonora que te cuesta pues a lo mejor unos 50.000 euros, unos 60.000 euros. Claro, es que eso es lo que te cuesta más o menos arrancar un piloto solo, Claro. ¿no? Prácticamente. Cuando ahí de repente has podido desarrollar toda una serie, la has visto con actores, ves cómo funciona, qué cosas no funcionan. Entonces, bueno, yo creo que va a ir la cosa mucho más por ahí. Próximamente vamos a ver adaptaciones de videojuegos sin parar, de cómics que hasta ahora, porque los de Marvel y tal, pero por ejemplo está el proyecto del Eternauta, que es uno de mis cómics favoritos, que siempre ha estado ahí, o se ha intentado, y al fin lo van a hacer, ¿no? En Netflix con Ricardo Darín, con tal, que era algo que yo veía impensable, y se va a hacer. El de 100 años de soledad es otro proyecto para mí impensable, pero por lo que estábamos hablando, porque primero sintetizar todo ese universo... Impone mucho el original, tío. Claro. Bueno, pero eso se trata, ¿no? También un poco. Yo he visto adaptaciones de García Márquez bastante malas, ¿eh? Tampoco... Bueno, que la osadía también está ahí. Sí, va a estar la novela ahí siempre. Sí, por eso yo no sé si son imposibles, pero sí que estoy seguro que vamos a ver sobre todo la próxima década, mogollón de adaptaciones de videojuegos. Esto yo creo que es lo que... Yo creo que la batalla está ahora ahí, que van a ser los derechos más complicados Claro, de pero pillar. porque hay es una mina, porque te contaba ayer, escuchaba una entrevista hace una semana a Javier Olivares, que es el creador del Ministerio del Tiempo, que decía que hace 20 años hubo una explosión de creatividad y de edad de oro de la televisión y de la serie, porque de repente, no sé si por casualidad, de repente los ejecutivos dejan a los creadores, le dan el mando a los creadores, cosa que dejó de pasar en el cine unos años antes. O sea, en los 70, por ejemplo, que también hay cuando llegan los barbudos, ¿no? Spielberg, Coppola y todo esto, es que de repente estos que son como muy modernos y tal, empiezan con el cine independiente y los creadores son los protagonistas y hacen El Padrino o Toro Salvaje y no sé qué, y de repente llega el cine comercial, que a todos nos encanta de los 80 y tal, pero todo el mundo quiere hacer Tiburón, todo el mundo quiere hacer Blockbuster, todo el mundo quiere hacer Indiana Jones, y hasta los 90 se arrastra esto. Y entonces, ¿en qué campo dejan a los creadores ir por libre? En la tele. Y ya nos llega Alan Ball, nos llega 2 metros bajo tierra, llega Los Sopranos, David Simon hace de The Wire, tal. De repente han querido rizar tanto el rizo que ahora parece ser que en televisión pasa un poco lo mismo, que de repente está lo del showrunner, ¿no? Y tal, que es verdad que el creador está... Pero es verdad que, o decía Javier Olivares, que donde están las ideas originales y el creador al mando y están dando más libertad para arriesgar muchísimo en el videojuego. Por eso el videojuego es la cantera de ideas que de repente conectan y funcionan súper bien. Yo creo que lo que ha pasado en un sitio y en otro es que a la tele y a los videojuegos se le hizo de menos. Es decir, antes no había directores ni directoras de cine que quisieran hacer tele. O sea, la tele era pues como algo menor, considerado prácticamente variedades y tal. Pues con la llegada de HBO y tal, se empezó a cambiar, ya hubo directores de cine, sobre todo en Estados Unidos, que entraron, y aquí en España ocurrió exactamente lo mismo. En el momento que han entrado los directores y directoras de cine, ese papel que llevaba más el guionista, porque era la figura que estaba en esa industria, porque no estaban los directores de cine, pues se le dio esos galones. Ahora otra vez está discutido por lo mismo, porque de repente, lo queramos o no, el cine ha pasado a ser a tener menos difusión que la tele. La tele ahora mismo, pues por lo que sea, entre plataformas y tal, las propias películas tienen más vida en plataforma que en proyecciones. Y con los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Era una cosa menor, a los guionistas que estaban en videojuegos se les consideraba igual, guionistas menores y tal, y han ido creciendo
Y hablábamos antes de un ejemplo, decía, antes en los videojuegos las animaciones tú te las saltabas. Ahora eres incapaz, porque eso es cine. O sea, estás viendo cine. Se ha hablado antes incluso de la serie, has dicho el proceso que puede tardar 3 años. Claro. El GTA V lleva ya 10 años que se terminó y están todavía planteando cómo está sacar el GTA VI. Exacto, sí. El GTA Redemption 2 tiene ya 4 años. Y hoy día, como tú dices, pues, el videojuego pues, es un sentimiento, pero es que mueve millones, son millones, muchos millones, no solo por lo que se venda y por la posterior venta online, el juego online, sino también por la calidad de los guiones. Claro, claro. No nos saltamos a la cinemática. Exacto. Que tú estás viendo ahora creadores, a Hideo Kojima, por ejemplo, exacto, o sea, los Resident Evil o los Silent Hill, perdón. O Miyazaki, o todo esto. Entonces, auténticos creadores en cuanto se le ha dado libertad y el videojuego es una libertad. Yo sospecho ahora eso, que han tenido libertad hasta ahora, pero ahora que han detectado lo que... Ahora me parece que veremos otro tipo de industria, que pasará como en la tele. No estoy tan... ¿No creéis que el tema de la adaptación del tema videojuego es más porque se tiene asegurado un número de... Exacto, justo por eso, es justo por eso. Más que por el hecho de que sea una buena historia, de que sea... Yo creo que en el caso concreto de Last of Us conviven los dos elementos. Está el hecho de que efectivamente es un videojuego. Claro, Assassin's Creed pues es, ¿no? Pues se ha adaptado, pues oye, pues ahí está. Pero sí, yo creo que veremos... Sí, pero esos tienen más los conceptos de antes, ¿no? Como las tortugas ninja o cosas así. Las tortugas de ninja ahora, por cierto, está bastante guay. La última que hicieron. Pero sí, que arrastran más el concepto casi que vivimos nosotros en los 90, ¿no? Que adaptaban videojuegos o tal, pero eran como... los trataban igual. Ahora yo creo que The Last of Us habrá sido muy complicado porque sabes que tienes una responsabilidad que antes no sentían. Porque antes los videojuegos, pues el Donkey Kong, que también creo que se hizo peli, ¿no? O sea, eso, pues hombre, no tenía quizás la mejor historia de... Bueno, ¿no? ya hubo una de Super Mario, que ha estado esta que la ha petado, pero acordáis de la de los 90, John Leguizamo. Exacto. Yo a eso me refiero, que antes el concepto de adaptación de videojuegos era eso. Se le sudaba a todo. Sí. ¿Sabes? Ahora no. Ya que han dicho Miyazaki, ¿apuestas por alguna obra de Miyazaki como primera adaptación cinematográfica? Espero que no, porque le creo que más o menos le tenemos mucho respeto a ese señor como para que se carguen todos sus universos. Pero no sé, que no me imagino, ¿no? O sea, Bloodstorm, o sea, ¿cómo es? Claro, no me lo imagino de repente algo así, ¿no? Porque además es algo que hablábamos antes, que creo que los videojuegos en este caso son el nuevo cine, que es algo que decía Vigalondo, porque se están cuidando los detalles que ya el cine no cuida, ¿no? Y justo Miyazaki es de esos, ¿no? Que le tiene respeto al jugador. Y yo no sé eso cómo se traslada, por ejemplo, al lenguaje audiovisual, porque el cine de hoy en día no sé si tiene tanto respeto al espectador. Yo me temo que no, ¿sabes? O en general, ¿no? Lo que ya no quiero ser carca, pero verdad que estamos en un proceso un poco, ¿no? de cine más masticado, de lo que llega a grandes salas, porque lo otro apenas llega, ¿no? ¿Sabes? Es como, pues ahora son casi carne de cañón de festivales, pero luego si tienes la suerte de aparecer en plataforma y de ver cómo funcionan, pero claro, es como, ¿sabes? Es imposible, ¿no? Que una peli que estoy pensando, ¿no? Ahora en la última, ¿no? En The Killer, ¿no? Que es un fenómeno de un fin de semana. Es que... Adapta un cómic, por cierto. Claro, pero justo si te vas al proceso de un videojuego, que es algo que te acompaña, y además, por ejemplo, con los videojuegos de Miyazaki, que puedes pasar meses o tal, es otro tipo, ¿no? de cosa. ¿Y cómo se traslada eso al cine? Que el cine ahora, insisto, es un fin de semana, como una serie, es un consumo, es otro tipo de consumo masivo, que antes el cine sí tenía. Es que el cine antes, en cartelera, una película duraba, pues si iba bien, podía durar un mes, ¿sabes? No, y la ventana de explotación era larguísima, en el sentido de iba a cine,
estaba por provincias, no sé qué, luego iba a VHS, luego la pasaban por televisión, entonces Los Cazafantasmas estaba de moda 3 años, tío. Claro, pues yo creo que eso convive con el videojuego, porque la relación que tiene el jugador con el videojuego es más reflexiva y de más tiempo que la que tiene el espectador con el cine o la serie, que está en un consumo ultramasivo y que no lo digieres cuando ya estás viendo otra cosa. Y no sé, por eso. ¿Sabes? Yo, sin ser un gran jugador, sí que considero que esa relación no la tiene ahora mismo otro, pues el libro y el cómic, que también te requiere, ¿no?, estar cierto tiempo, pero el audiovisual, complicado, ¿eh? De todas maneras, a veces hay milagros, quiero decir. Por ejemplo, lo que ha pasado con Barbie. Barbie tampoco es un personaje original, y fijaos, adaptaciones de Barbie en vídeo industrial, DVDs de Barbie, lleva viendo un montón de tiempo con animaciones super cutres 3D, no sé, que se hayan sacado, que vale, que está dentro de la industria, que sé que está dentro, lo que tú quieras, tío, pero se lo han dado a Greta Gerwig, esta, que de repente ha dicho, pues si vamos a hablar de Barbie, aquí mando yo, y Barbie va a ser un mensaje feminista tal, o de alguna manera. Entonces sí que hay. Y luego me parece que a la hora hay una posibilidad o algo que a mí también me vuelve loco, que a la hora de irse a un clásico como referente y adaptarlo, pero o actualizarlo o coger esa idea, por ejemplo, lo de Lupin, ¿no?, en Francia, que es la serie esta de Netflix. Podían haberse ido al original y haber hecho quizá hubiera funcionado, como siguen funcionando las de Sherlock Holmes y esto, pero ¿qué han hecho? No, pues han cogido, lo han pasado a la época actual y todo lo que había en las novelas de Lupin tal, se lo han puesto a un personaje actual, y lo que han hecho es actualizar o revitalizar un personaje que quizá haya gente que haya visto la adaptación y se ha ido a las novelas originales y cosas así. Sí, yo revisitar los clásicos y tal no los entiendo mucho. O sea, ya por ejemplo, ya el fenómeno Disney llevando de la animación a la película con actores de verdad y tal, ya me parece una cosa descabellada, porque además es copiar casi el storyboard que tenían. Claro, pero porque no han aportado nada nuevo. Absolutamente. Es que han hecho lo mismo. Pues cuando se revisitan los clásicos, también tengo la sensación de que no se aporta nada. No sé si habéis visto Live, que es otra vez, es una adaptación de una peli también japonesa sí, vale. Eso, la de Osu, ¿no? Exacto, de Kurosawa, ¿no? Vivir, sí, exacto. Vivir. Pues oye, sí, está muy bonito. ¿Qué necesidad había? Inglaterra, y él está muy bien, pero es que no lo entiendo, ¿sabes? Exacto, si vas para ir por otro lado, si cambias el punto de vista, si hay algo ahí, pero si no, ¿qué sentido tienen, no? Ese tipo de... Bueno, esto estamos hablando ya de peliculones, pero el reboot súper en contra. Si no es para proponer algo nuevo, no sé para qué hay que tocarlo. Si vas a hacer lo mismo pero adaptado al tiempo actual o con mejor imagen, yo no veo ahí la necesidad. Absolutamente. Claro, pero bueno, alguna vez hay alguien que tira, exacto, que tira por otro lado y dice... Claro. Dice, claro, dice, pues bueno, pues sí, pues estupendo. Bueno, pues para darle de comer a la gente yo lo veo bien, pero más allá de eso... Bueno, ese caso sí que lo hizo como ejercicio precisamente de fotocopia. O sea, que ahí casi que el mérito era precisamente fotocopiar la película original. Ahora, para él como autor se lo pasaría muy bien, pero ¿qué interés tenía ver...? A mí no me flipa. Y ahora me he acordado de una cosa que hablábamos el otro día, que no sé si la habéis visto, pero me parece como una buena peli, ya que estamos hablando de adaptaciones. No sé si habéis visto la serie que se llama The Offer, que es una serie que va sobre la adaptación del Padrino. Y es bastante guay porque te enfrentas a cómo es el trabajo que hicieron Coppola con el escritor con Mario Puzo, con tal... Ese curro que hacen los dos es muy guay. Y cómo Coppola le ayuda, ¿no?, a él a llevarle un lenguaje audiovisual, a cómo hay cosas que de repente él no entiende, pero sabe que Coppola sí se deja llevar. Es un trabajo muy guay. Al final, verdad que ellos comparten el universo italoamericano y tal, y estaban cercanos ahí.
pero desde luego no controla el lenguaje audiovisual o las cosas que le propone él, de partir de un sitio, de partir de otro, de cambiar la novela por aquí, por acá. Y de hecho yo hoy diría que esa es la cuestión. No sé si es mejor o peor, pero sí que desde luego a día de hoy hay más gente que ha visto El Padrino que ha leído la novela. La serie es muy divertida la que está diciendo, y sobre todo el papel de Curto, que está en todo bronceado, con la buena señora, su Exacto. amantísima italiana, diciendo, esto lo hago ya en un mes, y Claro. tocándoselo, vamos en la piscina y diciendo, oye, ¿cuándo vamos a sacar esto? Bueno, pero Funciona de otra manera. Pero creo que está bien retratado. Sí, porque al final justo toda esa procrastinación tiene que ver, ¿no?, con el miedo, ¿no?, y el respeto que le da, ¿no? De al final diciendo, hostia, es que no tengo ni idea. Y para alguien como él asumir, ¿no?, que al final es escribir, pero darse cuenta de que no es lo mismo, pues claro, estaba paralizado. Pero por eso mola en ese caso la figura de... En otros casos no tanto. Hay directores o tal que directamente prefieren ir por su lado y punto. Pero en este caso Coppola le coge de la mano y le ayuda. Sí. El libro está bien y yo creo que generacionalmente no, porque yo creo que mi generación no ha leído tanto la novela como se ha visto la peli, pero en su momento sí que fue una novela, fue un bestseller, vamos, que no... Claro, pero ya ha hecho todo el viaje, eso. Ahora de repente, pues eso, no, te viene Coppola, no te viene Puzo. ¿Sabes? Claro. Y eso que... No, y la novela, yo tengo el ejemplar que lo leí hace muchos años, la portada es Brando, ¿sabes? O sea, que ya era una película que venía... 2001 fue parecido también, Kubrick y Clark están prácticamente escribiendo al mismo tiempo. Que eso está guay, porque eso es una cosa que le hubiese molestado mucho a... Porque claro, una de las cosas que cuenta la serie es que, claro, de repente el cartel de la peli quería ir por otro lado, ¿no? Y querían utilizar, pues lo mismo, ¿no? A Marlon Brando, a tal. Y claro, Coppola y Mario Puzo no lo entendían. Dicen, no, si el cartel que mola es el de la novela, que es el que nos gusta, bueno, ¿qué tal? Eso fue una guerra total. Al final ganaron ellos, pero es gracioso que ahora la portada de la novela sea Marlon Brando, porque es bastante jodido, ¿sabes? Es como, fue una lucha al final perdida, ¿sabes? Es divertido, sí. Pero yo creo que eso cuenta bien cómo es una adaptación y cómo es ese proceso doloroso, en el caso de Mario Puzo, que colabora en la escritura, de cómo se tiene que separar de su propia obra, renunciar a determinadas cosas que le gustan y reconvertirlo y llevarlo a otro sitio. Pues eso es al final una adaptación. El otro día, que no sé si habéis visto o leído Un amor de Sana Mesa, estaban Isabel Coixet y Sana Mesa hablando de cómo había sido el proceso de adaptación. Sana Mesa contaba que ella no había participado para nada, que le llegaban los guiones o el casting y poco más. Pero ella, justo creo que, como es bastante inteligente, decía que eso, que voluntariamente se había separado del proceso y que para ella la adaptación, pues por ejemplo, ¿no?, el personaje de Hobbit, es que no sé si habéis leído la novela o tal, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver físicamente con cómo es en la novela. Y ella hizo el más a más y contaba que, por ejemplo, a ella no le da ningún miedo cuando se hace una adaptación de algo, que por ejemplo tres personajes de repente terminen en uno solo. ¿Sabes? Que eso es un proceso complejo, ¿no? Pero hay tres personajes que a lo mejor que cuentan tres historias que no terminan de funcionar, pero si más o menos recoge todo lo que esos personajes te proponen en uno solo y te da una trama, que no tiene que ser necesariamente la que ella propone, le parecía interesante, ¿no? Y yo creo que eso es una... Yo creo que eso que tú decías antes de la madurez del espectador, pues eso es una madurez de todos, porque no solo es también de los guionistas que hacen el proceso, sino también del autor o la autora en este caso, ¿no? De saber dejar a un lado la novela y asumir que entras en otro viaje, como le pasa a Mario Puzo con Coppola y como yo creo que le ha pasado a Sara con Isabel Coixet, que cree que es una novela respetuosa con su universo, aunque no sea su novela. Pero va un poco por ahí. Claro, hay casos, yo confieso
que lo digo, pero que a mí también me pasa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. A mí me prestó Agustín una novela que se llama Intemperie, Sí, ¿no? sí. De Jesús Carrasco, Jesús Carrasco, sí, que sí. soñaba con... O sea, me alucinó porque... Brutal. Pues no te la quería leer, vamos. ¿no? Pues me la leí y de eso no me acuerdo. Me la leí y estuve a punto de no devolvérsela. O sea, yo era como, hostia, aquí hay un peliculón seguro, tal. Esto con el miedo, tal. Al final la hace Benito Zambrano, que a mí a priori me parecía un tío que... Pero luego no he sido... Pero confieso, por ejemplo, no he sido capaz de verla, tío. No, porque la novela, primero, el lenguaje es absolutamente a base de arcaísmos, de palabras que yo creo que ya han desaparecido del diccionario y tal, y el tío tiene el cuajo de volverla a sacar. Es una novela temporal, no sabes si están en la España de posguerra, no sabes si es después de un futuro cataclismo no sé qué, no tienes ni idea. Y luego una novela que es el niño huyendo por el campo y se encuentra con un cabrero y poco más. La peli, lo que es, hasta donde he sido capaz de ver, es una especie de western rural en la posguerra. Sí, a mí me sorprendió que le hiciese Benito Zambrano, no me encajaba. O sea, que no quiero decir que Benito Zambrano no sea bueno o mal director, pero no me encajaba en ese proyecto. Y bueno, pues lo del western, de todos modos, me parece una decisión. Y en estas cosas hay que... Si él lo ve así o tal, pues oye, para adelante. O sea, también es como una... Me parece como que es como la... ¿no? Lo primero que se te ocurre cuando tienes un... O sea, cuando tu atmósfera o tu ambiente es un poco desértico... Claro, era como el tópico, ¿no? Si hay un desierto, tiene que ser del oeste. Exacto, ¿no, coño? enseguida te vas al western. Claro. O sea, a lo mejor no hace falta, pero bueno. Claro. Eso nos pasa aquí. A la mínima tú te llevas una cámara al campo y tiras un plano y ya estás haciendo un western. Coño, no, es que estoy en medio del campo, tío. Que hay profundidad de campo porque estoy en el campo, no es que esté haciendo una peli de vaqueros. Sí. No sé si queréis... Porque lo que no hemos hecho es entrar... Al final no hemos dicho nadie... Me encantaría ver esta peli, este videojuego, este cómic, este tal. Me encantaría que alguien pusiera muchos millones para que se pudiera hacer. No sé si queréis romper el hielo o Sergio que nos diga algo. Yo pensaba un poco en la complejidad y también la libertad que tiene adaptar la ciencia ficción, ¿no? Autores como Ursula K. Le Guin o sí. Philip K. Dick, ¿no? Que a partir de relatos incluso muy cortitos que hemos visto Blade Runner o Desafío Total, que luego se han convertido en cultura pop, en cultura trans, ¿no? Que los seres humanos sean mucho, que están como mucho más abiertos, ¿no? Que utilizan novelas tan de cotidianidad, ¿no? Te inventa un mundo, si ya te lo está inventando la novela, pues imagínate llevarlo a lo visual, ¿no? Que ahí sí se han hecho buenas adaptaciones, o sí que creo que se han partido, lo que comentabas de Odisea 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Que es un relato, o Solaris, ¿no? Sí, yo creo que funcionan bien. La ciencia ficción, la adaptación suele funcionar bastante mejor que otros géneros, no sé por qué. Ahí se hizo, no sé si Manuel, ¿se llegó a hacer un proyecto sobre el Incal de Jodorowsky? ¿Se hizo película o eso estaba... No se ha hecho película, ¿no? O sea, se hizo, bueno, lo que estabas contando tú también de Cadix, se ha hecho la de El hombre en el castillo también, se ha hecho en serie, que no está mal, que funciona bien. Pero sí, yo creo que a mí había un proyecto que lo intenté adaptar, que me gustaba mucho, lo que pasa es que, claro, es de mucho dinero. Se llama Civilizaciones, es de un escritor francés que escribió antes una novela que se llama HHH, que está bastante guay, y va replantea un poco la historia, ¿no? En el sentido de si mayas e incas hubiesen... O sea, va muy hacia atrás. Exacto, cuando llegan los vikingos a América, el primer superviviente a la gripe, entonces cuando llegan los españoles ya están preparados y aunque más o menos causas bajas, no es, ¿no? Lo que ocurre a posteriori. Y plantea ese escenario, que existe otro mundo, pues vamos nosotros para allá. Y está muy guay porque la idea era de repente una especie de... que a mí me flipa, era una especie de guerra civil, una segunda... no, en este caso la Primera Guerra Mundial, entre incas y mayas, los incas entrando por Francia a Europa y los mayas entrando por España. Y entonces, de repente era la batalla de Poitiers y todo esto, pero entre el bando de los... Y me parecía increíble. Claro, yo lo vi
Y claro, y tú imagínate en América Latina también la potencia, ¿no? Que tiene ver ese Claro, cartel, ¿no? Un claro. cartel de repente, pues un Inca en Francia, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parecía muy, muy, muy guay. Pero claro, es un proyecto que, bueno, a lo mejor no es tan caro porque bueno, en este caso no tienes que recrear la América precolombina, que es lo complicado. Es la Europa medieval, que más o menos... Pero bueno, a mí me parece es un proyectazo, lo intenté, pero ya estaba, lo habían comprado en Estados Unidos, no recuerdo qué productora y tal, pero es que fue leerlo y fue, joder, es que esto es una serie, esto es Claro. es un Juego de Tronos, porque además era... Pero con referencias que a mí me flipan, claro. Ah, ¿Qué eso. ha pasado con Juego de Tronos, por ejemplo? Que no había acabado las novelas y ya sería... Eso lo hablábamos. Adaptando ya el mundo Juego de Tronos sin adaptar una propia novela... Sí, que todavía está George R.R. Martin ahí escribiendo el último. O sea, todavía no termina. Lo mismo no la saca porque dice, ya... Claro, claro. ¿Para qué va? Pero yo creo que Juego de Tronos para mí es muy interesante porque también cambia, también se nota mucho cuando él no está. O sea, la última temporada se nota mucho que él no esté, aunque en el proceso ha habido muchas cosas que no están en las novelas, a nadie le... ¿no? Por ejemplo, lo de... O sea, hay conceptos que no estaban tan claros en la novela, como la homosexualidad o tal, y ahí en la serie están como probablemente para llegar a más target y tal, pero me parece que es un ejemplo yo creo que de muy buena adaptación, porque cualquier cambio la gente no se lleva, a lo mejor en El Señor de los Anillos, que la gente lo tiene como más sacralizado y tal, sí que le ofendía más o menos, pero yo creo que en Juego de Tronos a nadie le ha... Aún así, había mucha gente que decía, ay, las novelas me gustan más, tal, las novelas, y bueno, es imposible Sí, que pero yo esta creo- serie no te guste. Pero porque es un referente quizás más posterior, ¿no? Porque lo de Tolkien, a mí me parece también ridículo el rollo de que bueno, un orco no puede ser negro, un elfo negro, ¿qué coño? Un elfo puede ser, un elfo no existe y puede ser lo que sea. Y a lo mejor Sí. con Juego de Tronos no pasaba porque como el original era más moderno. Sí, pero ha sido también un bestseller, ¿sabes? Que quizás no ha tenido los años, claro, que ha tenido El Señor de los Anillos, pero tenía mucho público y público que además, bueno, además si os acordáis, en ese caso, ¿no? O sea, la editorial con la que publicaban y tal, es un caso parecido, no era un libro especialmente conocido por cuando se compran los derechos. Ahora sí, pero ahí tuvieron mucha visión y probablemente, hostias, ¿quién se atreve a decir voy a adaptar esto? O sea, y ahora sí ves, ¿no? A Fundación, por ejemplo, que también estamos... O sea, son proyectos muy caros. El de Juego de Tronos, yo no... Lo de Civilizaciones ya lo dije a raíz de eso, Claro. pero sí que son proyectos complicados. En España, no sé si alguna vez veremos un megaproyecto de ese tipo. A Sangre y Fuego que hablábamos ya, ¿te acuerdas? Sangre y Fuego puede ser, pero... Esa creo que sí la vamos a ver, que la va a hacer Bayona. Yo no tengo muy claro si Bayona es el director para eso. No, pero a Bayona le darán la unidad de la guerra y eso, y luego pues llamarán a... Claro. La segunda unidad se hará los diálogos. Claro, pero para eso sí que es una pena que no sé si conocéis el proyecto que tiene David Simon, que tiene un proyecto sobre la Guerra Civil Española con un blindado americano y tal. Pues eso te apetece verlo más, porque no se va a ir a la acción, se va a ir total la acción, pero se irá a contar otro tipo de... ¿no? O sea, Bayona tengo dudas, yo ahí... Bayona y Chávez Nogales me parece una pareja rarísima. ¿No? O sea, no sé cómo funcionará, ¿eh? Luego pero a priori... sí que hay... También se da la oportunidad de que si has leído el original y te encanta y resulta que te enteras que la va a adaptar alguien a quien también admiras mucho, por ejemplo, por venirnos ya aquí a España y a cosas mucho más asumibles. No sé si habéis leído una novela de Roberto Santiago que se llama Los Asquerosos, que es un novelón, una risa. Me dijeron, no sé si has escuchado algo, tú que te mueves más por Madrid, lo mismo, que la iba a hacer Juan Cabestany, que es el director de Vergüenza, que es una serie. Pero ahí lo ves claramente, Santiago Lorenzo y él, es que pues, o sea, van a... O sea, Claro, es que son súper... Yo creo que son gente de más o menos de la misma generación, son como la evolución del rollo Berlanga hoy en día. Entonces, como, claro, Juan Cabestany, es que si yo fuera el productor, iría en busca de Juan Cabestany, tío, para que la hiciera. Pero eso ha quedado eso ahí colgando, ¿no? No lo sé, a ver, es un... ¿Han hecho una obra de teatro? Sí,
pero es una... O sea, es que si es peli lo entenderé más, serie sería complicado. Pero claro, es una peli pequeña aún así, porque a Santiago Lorenzo a nosotros nos puede gustar mucho, pero no es para todos los públicos. O sea, yo creo que es Bueno, pero mira, por ejemplo, a mí me ha recordado mucho. ventajas de viajar un tren, ¿no? O por ahí. Por ejemplo, no, o incluso a cosas más, no sé si le vaya a ver la relación, pero ¿habéis visto una serie que se llama Poquita Fe? Sí, buenísima. Hostia, eso es Santiago Lorenzo, tío. Sí, pero Santiago Lorenzo es más... Es todavía más mostrenco. Yo creo que es menos tierno ¿sabes? Que estos. No tengo la misma sensación. Yo creo que él va para... Si respetas un poco las intenciones, claro, Hostia, otra cosa es que vayas por otro lado. Estamos hablando de Santiago Lorenzo, que es un tío que, como lo que ha contado Sergio, le pasa lo mismo, que es un tío que era un cineasta al que como dejan... Primero, hace una película que se llama Mamá es boba, que es una peli de culto. Está bastante bien, sí. A mí me encanta. Y luego hace una segunda película que se llama... ¿cómo se llamaba la segunda? La de No me acuerdo. las ventajas de... no, Un buen día lo tiene cualquiera. Y el tío despotrica porque hace la película lo que suele pasar, tío. Le cambian el final, le cambian el guión, le mandan al casting a gente de la tele que él no, gente que el tío te dice abiertamente que lo odiaba, tío, que no quería que fueran los protas de su peli. Entonces claro, el tío sigue teniendo guiones en el cajón y dice, tío, esto del cine es un rollo que esta gente, yo con estos guiones lo que hago es que me voy se va al campo a vivir y se pone a escribir novelas que lo petan. Y de repente, ahora los del cine son los que llaman a su puerta para hacer... Sí. Pero cabrones, si esto es lo que no me dejabais hacer, ¿qué me estáis contando? Una persona que se va a un pueblo de Toledo allá a desaparecer, sí. Es bastante curioso, sí. Pero, o sea, está acordando ahora de lo que estabas hablando de... Yo creo que, por ejemplo, viendo Antidisturbios ahora, o sea, Sorogoyen e Isa Peña me encajan más haciendo Chávez Nogales, ¿no? Haciendo Sangre y Fuego, porque yo creo que tenían esa parte, ¿no? Antidisturbios tiene eso que molestó a unos y a otros, ¿no? Que para la gente de izquierda Antidisturbios no era suficientemente Estáis crítica. humanizando a la brutalidad policial, no sé qué. Claro, y para Coño, gente conservadora, de repente claro. era como, bueno, estáis también ridiculizando a los anti... Entonces yo creo que tienen justo ese punto que puede tener Chávez Nogales, ¿no? De molestar un poco a todos. Pero no sé si es el caso de... Bueno, y aparte, A Sangre y Fuego, que no sé si lo habéis leído, que al final es que no deja de ser un libro de relatos. Claro, yo me imagino también el gustazo que tiene que ser buscarle, que lo hay, ¿eh? Buscarle un argumento o una línea argumental que conecte todos esos relatos para que al final sea, quiero decir, una afición con un empaque y con una continuidad y con cierto sentido, que evidentemente el libro lo tiene, pero ese ejercicio, tío, debe ser el trabajo soñado para un guionista, es una locura. ¿Y cómo lleva a cabo al cine el prólogo de A Sangre y Fuego, que es prácticamente gran parte del libro, o lo mejor del libro? El prólogo que hace el propio Chávez Nogales. Sangre y Fuego. Sí, pero... Que debiera ser de obligatoria lectura, a mí que no me gusta que se obligan en los colegios. O sea, que leyeran para que alguna gente primero comprendiera las cositas de lo que fue nuestra historia. Sí. Pero parece que el prólogo lo veo muy difícil de llevar así. ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo llena el prólogo inicial cuando él cuenta lo que le pasó, lo que fue su trayectoria, cómo vivió en Madrid, cómo él trabajó libremente, cómo se tuvo luego que largar, ¿vale? Sí. Y cómo luego tenía una seguridad, que era que ganara lo que ganara, él lo iban a fusilar. Una cosa que te da una tranquilidad enorme, por otra parte. Sí. Probablemente no entren en eso, ¿eh? O sea, yo lo veo más, creo que con... ¿Solamente lo que son los relatos? Yo creo que sí, porque es la parte... aunque lo consideres que está tal, es verdad que dramáticamente es mejor, porque estás viendo un poco... No, es que está en el frente. O sea, es que son relatos sobre el frente y distintos frentes. Sí, los excesos de uno y otro sitio. Entonces, es verdad que eso no se ha hecho. O sea, que cuando las pelis que hemos visto, ¿no? Solo están contadas de un sitio o de otro. Pero aquí, pues a Chávez Nogales, por eso, entre otras cosas, terminó tanto, ¿no? Reconociéndose. Chávez Nogales, la novela que no se ha llevado ni se va a llevar, es Juan Belmonte, Matado de... Esa es brutal. Que
Para mí la mejor novela es El maestro Juan Martínez, que no estuvo allí. Esa es la que a mí esa sí que me gustaría adaptar. El maestro Juan Martínez, que no estuvo allí, es increíble, porque es contar la historia, o sea, es casi Stefan Zweig, eso, es como contar una parte de, pero vamos. Pero es que no la conozco, esa no Esa está muy guay, son dos bailarines de flamenco que... Se quedan allí atrapados en Rusia, no pueden volver a España, estaban allí que- condenados. es que se, Las penurias que pasan, primero cantándole a los blancos, luego a los rojos. Ah, vale. sí, se van primero a Turquía a buscar dinero, viven muy bien, y en Turquía estalla que era la Primera Guerra Mundial. Entonces se tienen que ir de allí, van esquivando la guerra hasta que llegan a Rusia. Y en Rusia otra vez están de puta madre. Y estalla también la revolución. Y es como les pilla todo. Y ellos van pues a lo que vaya saliendo. Y está muy guay. Yo creo que esa es otra historia que Entrevista, ¿no? Que como que Chano va entrevistando al personaje. es maravilloso. Sí. ¿Ves? Esa es la típica que te hace Trueba, por ejemplo. Parte de una historia real, además. Puede ser. Pero a mí más que Trueba me llevaba más lo diré, a Azcona y a Berlanga, porque tiene cosas de la vaquilla, de tal, de que es contarlo desde ese lado, que está siempre ahí un poco, ¿no? Bordeando una mirada u otra, que es lo que me parece interesante. No sé si estamos dando mucho la chapa, ¿eh? Quizás... Sí, eso iba a decir, si queréis... Bueno, pues no sé. No se queda. No se queda ninguna. Luego, cuando os vayáis, os vais a acordar de mierda. Yo quería decir que esta novela o este videojuego quería que lo hicieran. Terminando, se me ocurre que, por ejemplo, la gran novela española, ¿no? El Quijote, que nunca ha tenido buenas adaptaciones, que es como un personaje tan prototípico, pero que al cine como que no ha conjugado nada bien. Pero, ¿Qué pasa ahí, sí. no? Es algo tan hecho ya, tan cerrado. Sí. Yo creo que justo le pasa lo mismo, que como es una obra tan respetada, es muy difícil adaptarla y que quede bien. Pero cada país adapta sus personajes, su icono, ¿no? Y aquí como que... Sí, bueno, o sea, yo estaba pensando en Shakespeare, que siempre Kenneth Branagh, probablemente, el que lo hace todo, pero yo creo que a él es como, no sé, le pasa lo mismo, ¿no? Casi todo lo que hace de Kenneth Branagh es bastante respetuoso. O lo que ha hecho ahora también con Poirot y tal, a mí no me... O sea, no le veo el sentido, ¿sabes? Es como... Es que yo creo que lo cervantino, el rollo Cervantes, está tan impregnado ya en nuestra identidad que hay mogollón de literatura, de creación y de expresión que ya lleva el tema quijotesco, o sea, como que se ha adaptado. Claro, pero a lo mejor sí que podías, que a lo mejor hay algo de eso sin que sea eso, ¿no? Pero en Águila Roja, ¿no? O tal, Satur y tal, que tiene esa relación. Pero sí que a lo mejor podías hacer algo como, pues esto, el Quijote en el siglo XXI. El Día de la Bestia, uno de los grandes referentes del Día de la Bestia es el Quijote. Que terminó en un documental, pero sí, Perdidos en la Mancha, ¿no? Sí, pero algo un poco más ambicioso, sí, porque al final es que el Quijote estamos acostumbrados, que está muy bien, pero eso, a recitarlo, a tal, pero claro, se mira... O sea, tengo la sensación de como que se mira siempre como así, ¿no? Es como un tótem ahí claro. Yo creo, en el caso contrario, que además por eso creo que se hacen tantas adaptaciones de Shakespeare, y estamos hablando, por ejemplo, otro día, la de Bachelus, ¿no? De Romeo y Julieta, que puede ser más, probablemente es más atrevida, creo que es por eso, porque en Shakespeare no ha sido tan... Creo que los ingleses le miran más a la cara. Nosotros miramos a Cervantes como... Bueno, yo la última que he visto precisamente es de los Coen, la última adaptación. Claro, pues también. A mí me parece que hay otra mirada, ¿sabes? Diferente en el anglosajón con Shakespeare, por ejemplo, que aquí con Cervantes. Claro, pero fíjate, los Coen, que estamos hablando de gente que no se toma tan en serio, que se atreven a subvertir género o cosas que se supone que son más serias y le meten el rollo, y se atrevieron incluso hicieron esta de O Brother, creo que, no sé si es la Ilíada, me parece, ¿no? Sí, bueno, o sea, ahí ya puede ser una... En esos casos siempre me parece como que es un punto partida, pero no creo que sea, ¿no? Como adaptaciones...
a lo mejor pillan los puntos de giro o algo, pero no, es muy difícil ver la Ilíada, ¿no? O sea, yo no la vería. O sea, no veo Brother y no veo la Ilíada. O sea, me cuesta... Quizás es lo bueno. O sea, quizás es lo... O sea, el otro día, o sea, nos decía alguien en una reunión de una productora, con esto digo que es un libro muy conocido, nos decía eso un poco, que a él le entran escalofríos cada vez que hay que adaptar un bestseller, porque es muy complejo, porque es algo que todo el mundo conoce y que a todo el mundo probablemente decepcione. Y que él creía que el secreto de la adaptación estaba en algo que tú decías antes también, que es llegar a los mismos sitios, pero por otro lado. O sea, sorprender, ¿no? Claro. Que más o menos el lector no sienta que han traicionado o tal, pero que el que no ha sido lector, pues que también tenga algún interés. Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Que al final pasa por eso, por que más o menos vayas al mismo sitio, pero por otro camino. Y al final es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Es de que las malas adaptaciones son las ultra fieles. Sí. Porque No aportan. No te aporta nada. O sea, no te aporta nada. Si es lo mismo que la novela, ¿para qué necesito esto? Y luego lo que has dicho del bestseller, lo que pasa es que te hace o se te hace conocido, pero muchas veces hacía antes referencia a Psicosis, que Psicosis es un libro de una serie de flipados que seguían a Howard Phillips Lovecraft y estaba Robert Roach, que hizo un relato que es malísimo, que es Psicosis, y hizo una película de puta madre, mucho mejor que el relato. Sí. Y la naranja mecánica, pues nadie hubiera leído, muy poquita gente hubiera leído el libro de Anthony Bourdain. Y la peli, bueno, no, el libro, ahí al final me gusta más el libro, pero porque es más desolador, pero la peli es, sí es superior también al libro, sí. El libro tiene un coñazo con el NASA y demás, es otro caso de, pero que son obras menores que no tienen por qué ser versanas, que obras menores, claro. no menores, digo menos conocidas pueden llegar y es de que, una manera hacer llegar al público. Es que en el caso, por ejemplo, eso, yo no sé cómo será 100 años de soledad, pero en el caso de que quieras ser fiel a 100 años de soledad, estás condenado a hacer un mojón, porque Claro. es imposible que eso puedas levantarlo, porque es que es imposible. Ahí, Bueno, está... Se hizo una adaptación de La Casa de los Espíritus que esperaba Iba a decir que fuera un bodrio y sin embargo no estaba mal. no estaba mal, no estaba mal. No, esa justo no estaba mal. No, Es complicado también hacerlo. Sí, pero pues el universo García Márquez me parece, justo esa novela es como muy difícil, porque sí que se han hecho, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba o tal. O sea, Crónica de una muerte. Sí, pues estas se han hecho, pero no sé, no... A mí esta me parecería un error eso, a partir de... O sea, con ser cualquier... más fiel de la cuenta, ¿no? No veremos nunca La Conjura de los Necios, me temo. No lo sé. Ya ha habido muchos intentos, han estado todos los popes de la comedia americana, la han querido hacer, porque claro, todo esto la leyeron en la universidad y... O sea, lo que yo ahí no sé, claro, es cómo va el tema de los derechos. O sea, porque tiene que ser difícil hacer un guión, o sea, no sé si con los familiares, con tal, que ejercen ya, no lo sé, la sensación. Luego está el riesgo de que, claro, las ideas no le pertenecen a nadie, sobre todo a través del tiempo, y si estamos hablando de libros de hace 30, 40, 50 años, están las adaptaciones flotando, gente que se gasta una pasta en comprar los derechos, todo lo que se tarda en levantar un proyecto, y de repente sale una película pequeña que no es una adaptación oficial, no es que la hayan plagiado, ni siquiera, pero lo clava exactamente. A mí me ha pasado con... Sí. Bueno, sí, pero bueno, eso no... Estoy hablando de proyectos industriales, por ejemplo. Digo que me ha pasado porque leí un libro casi de casualidad hace unos años y además ya me obsesioné con el autor, que es Edward Abbey, que es uno de estos, como de la contracultura de los 70, fue el que... Era un tío que creo que era filósofo y acabó siendo como guardabosques, pero guardadesiertos. En el desierto de Sonora, pues el tío estaba allí tirado, entonces escribía sobre lo que veía en el desierto y el tío pues estaba en el movimiento contestatario americano, claro, el pilló en los 50, los 60. Hay una peli en Filming que se llama Los valientes cabalgan solos, que está basada en un libro suyo, que básicamente es como de un vaquero fuera de lugar ya, que, para que hagáis una idea, no os destripo nada. La de Kirk Douglas, que Kirk Douglas siempre pensó que era su mejor película, y es un vaquero fuera de lugar ya, que un vaquero que cruza con el caballo por la autopista, ¿no? Porque, y toda su obra gira en torno a eso, ¿no? En cómo hemos ido cargando. Fijaos, un mensaje ecologista
De hecho, y su obra más... que de hecho es una editorial de aquí de Sevilla la que lo ha editado, que se llama La Banda de la Tenaza, que son un par de libros y llegaron a inspirar un movimiento de activismo ecologista en Estados Unidos, se llama Earth First, la Tierra Primero y tal. Y que al final es una excusa, la historia que cuenta es una excusa para dar clave sobre el boicot a las máquinas que iban cargándose el desierto. Entonces el tío, como en el libro explicaba cómo hacer boicot, los activistas tomaban notas del libro, porque claro, si te explicaba qué tienes que hacer para cargarte una apisonadora de ya no sé cuántas toneladas que además esa compañía multinacional que se está cargando la naturaleza le va a costar una pasta y tal. Pues el personaje lo hace así. Claro, estos leían la novela y se iban y lo hacían. Claro. Son unos novelones, los de La Banda de la Tenaza, acojonantes. Bueno, yo no sé si Tarantino lo ha leído, pero sería porque además tiene mucho de ese rollo muy macarra y eso. Hay una productora que compra los derechos, hablan con los herederos y tal, le ha costado la vida, se han gastado una pasta, tienen el proyecto medio levantado y tenéis en filming una película que se llama Sabotaje, que es justo eso. Lo trae a la actualidad y son unos ecoterroristas que se alquilan un barco para volar una presa en 1000 pedazos y no sé qué. Y es que eso es La Banda de la Tenaza y de repente no puede... Bueno, lo han demandado, pero no, la idea no es de nadie. O sea, Ya. Es que esa idea se nos podía haber ocurrido aquí hacerlo en, yo qué sé, Que sí. en la presa de yo no sé dónde. ¿Y qué pasa? Pues claro, es que eso, después de 50 años, ¿qué quieres, tío? Total. Mientras estabas hablando también me acordaba del caso de Nick Horby con Alta Fidelidad. Pero del proceso de... O sea, quiero decir, de una industria casi sin idea, ya de novela, película, y ahora, ¿habéis visto la serie? O sea, esta es una serie que también ha hecho Disney con Zoe Kravitz, y es como, pero ¿por qué? Claro. ¿Sabes? Y es como, la serie empieza a estar bien a partir del capítulo 4 o así, porque ya va, en el momento que se distancia, utiliza una chica que trabaja en una tienda de discos y tal, y empieza a ir por otro sitio. Pero los 4 primeros es otra vez contándome la novela, contándome la peli. ¿Qué sentido tiene esto? Claro. Pero bueno, es una forma de reproducir una y otra vez los... Me estoy acordando, en Spider-Man le ha llevado 7 o 8 películas darse cuenta de que lo de la araña ya lo sabemos. No. Y si os fijáis, las de animación, la última, están de puta madre porque eso ya como que Sí. No, la de animación no. La de... Miles Davis o la del multiverso. De la última trilogía que han hecho, que creo que también que van de mejor a peor, porque la primera es como más íntima. En la primera ya, Peter Parker de Spider-Man, ya empieza la peli y está en el instituto de Spider-Man. Sí. Pues claro, tío, otra vez, colega, o sea, hemos leído los cómics, hemos visto ya... Sí. Habéis hecho 2 trilogías antes de esta explicando lo de que me pica la araña. Ya, no expliques más lo de la araña, tío. Empieza con Spider-Man en el instituto y ya le ha picado la araña y ya... Porque si ya no lo sabemos, tío. A mí, por ejemplo, ahora está haciendo Spider-Man con Batman. El último Batman, no sé si me gusta o no, pero desde luego me parece distinto, ¿sabes? Y va por otro sitio y de repente es un detective y es como casi emo, ¿sabes? Y está ahí contenido y tal. Y no sé, me pareció como, pues oye, es otra apuesta, por lo menos, ¿sabes? Bueno, no va por lo de Batman es alucinante, tío, porque en Batman no dejaban de repetir no ya el asesinato de sus padres, sino que a la madre le rompen el collar, que es una idea que visualmente está guay, que de repente creo que a un dibujante se le ocurre en un momento dado... Cámara lenta. En todas las películas las perlas del collar de la madre. Oye, Sí. si ya lo sabemos, tío, y que... Ya. Que luego Batman, fíjate, salen de ver El Zorro y tal, y Batman no es una adaptación, pero en fin, también tira de esa idea del justiciero enmascarado, de no sé qué. Sí. Es que al final, entonces, una concatenación de adaptaciones. Yo no sé, estaba pensando terminar con una frase de Malaca que era, bueno, pues nos vamos a ir porque esta familia tendrá que ver Masterchef. Sí. No, vamos a terminar, si os parece, vamos a terminar con lo del salmorejo y la porra antequerana. Mi teoría, como cordobés, es que el original es la porra antequerana probablemente, pero porque la porra antequerana es un salmorejo a medio hacer. Entonces, el salmorejo viene a adaptar, mejorar, perfeccionar y reinventar la porra y convertirla en algo tan sublime como el salmorejo. Y
Esa es mi teoría. A mí es que me gusta todo. A ver, yo no tengo la aportación de la porra, lo que me gusta es poder meterle atún. A hacer ya una guarrería. Entonces eso estoy a favor. Bueno, O sea, aquí, mezclar aquí le metemos atún naranja y cebolla al salmorejo. Atún. Ah, pues eso cuando yo le echaba atún en Madrid me querían matar. Era como o sea, y además en Madrid, que parece que le han inventado el salmorejo también ahora. Era como, pero sí. Pero el salmorejo siempre llevaba atún. ¿Ha llevado siempre atún? Pues yo esto no. El salmorejo era un plato de aprovechamiento, un plato de poco. Pues mira, no, mejor. Entonces se echaba pan duro, se echaba tomate, se lo solía echar el pimiento, que es lo que diferencia. Vale. Antes que nada, el aceite de oliva, que entonces era un producto más modesto, ahora ya no. Ahora ya. De eso, pero que el salmorejo, ahora el salmorejo se lo echaba atún porque era mucho más barato el jamón. Coño, si no tenía. Claro, si tiene todo el sentido, pero yo lo veo ya más en eso. Y atún comparado a granel en las latas redondas. Claro. O caballa que te vendían en un papel, pues te llevabas atún, echaba atún. Lo de echarle jamón fue una pija que se le ocurrió luego, por lo de echarle al jamón de pata negra. Eso ya es. Pues Si entonces tiras del hilo, no tengo por qué defender la porra ya. Yo sabía que íbamos a hablar más del salmorejo que de la adaptación. Es que no me parece ahí. Es que además quiero decir, es un poco el mismo triángulo, ¿no? Más o menos lo que. No, el origen, o sea, si lo deconstruyes del todo, al final llega al pan tumaca, que es el pan, el tomate, el aceite, y ese es el origen. Y ya entonces, pan tumaca, porra antequerana, salmorejo. Pero eso, que surge más o menos, al final es como, quiero decir, ¿no? La ruta del tempranillo y cosas de estas, ¿no? Más o menos convive todo en el mismo. Pernales y toda esta gente. Sí, ahí estamos. Por cierto, también adaptaciones pendientes, las del género no suficientemente explotado del bandolerismo, aunque Urbizu, que yo soy el único fan de Urbizu que hay en España, Urbizu ha hecho una serie, a mí me encantó. No, es verdad, Agustín también es fan de Urbizu. Pues esto, si no lo sabéis, la adaptación de mi novela la va a hacer Urbizu. La adaptación de HBO. Terral, que la tenéis ahí, la va a hacer Enrique Urbizu, que también me imagino que estará muy contento, tío, porque es también una garantía de que un género como el thriller y tal, un tío como Urbizu lo va a abordar. Sí, ya, más es lo que te digo. ¿Cómo me voy a meter yo ahí y le voy a decir Claro. Urbizu? Mira, yo creo que esto mejor lo hace fuera. Probablemente, también sabiendo quién es Urbizu, probablemente Urbizu No. te llegue a pegar. Exacto. Eso también hubiera ocurrido, pero vamos, que ya por mi propia. Con tu propia integridad física, Exacto. no echarle huevo a Urbizu, porque puede ser un problema. Porque Urbizu es más duro que los personajes de sus películas. Sí. Bueno, ¿lo dejamos aquí o seguimos con salmorejo, otra cosa? Ya hemos adaptado hasta la gastronomía. ¿ya? Tenéis los libros de Sergio, que se lo ha traído Paco por ahí al fondo, si queréis que os firme alguno y demás. Y bueno, muchísimas gracias. Nada, que nos vemos ahora en el Teatro Circo esta semana y demás. ¿Vale? Muchas gracias a todos por venir.